La Policía Nacional de Colombia ya no es una institución que garantice el ejercicio de los derechos y las libertades públicas. Y el nuevo blanco son todas aquellas personas que se movilizan ante situaciones que se vuelven crónicas, quejas desatendidas, falta de articulación de las instituciones y regulaciones débiles. ¿Quién es usted? ¡Yo soy maestro! ¡No lo escuché! ¡Yo soy maestro! ¡Una vez más! ¡Yo soy maestro! ¡Solo! Hay que las cosas que pasan, hay que recuerdan con un pueblo que camina para adelante, un gobierno que camina para atrás. Ante este incremento de la protesta social, el Estado sigue reaccionando bajo la doctrina de seguridad nacional o del enemigo interno. Ahora todos somos blancos de esa acción coercitiva del gobierno. Ya sin desparpajo salen funcionarios públicos a amenazar con cárcel a quien se pronuncie en contra del Estado y de sus financiadores. Invitan a retirar los ahorros de una entidad financiera específico porque se vienen embargos de autoridades del exterior por cuenta de Odebrecht. Esto es falso, esto no tiene viabilidad de que esté sucediendo ni que suceda en Colombia. El caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que con su unidad de delitos informáticos trabaja en conjunto con la Superintendencia Financiera, que se apoya en algoritmos de inteligencia artificial que permiten detectar ese tipo de mensajes que intentan infundir pánico económico. En donde resulte procedente la persona, no solamente por generar el tweet, por retuitear, por hacer difusión de estos mensajes, se hace responsable de pánico económico con la adopción de las medidas que está allí por parte de un juez, que es pena privativa de la libertad específicamente. O simplemente cierran sus programas críticos al gobierno. Una táctica terrorista del Estado para amedrentar la libertad de expresión propia de las dictaduras más asquerosas de este planeta. Una táctica de guerra que se viene gestando en nuestro país desde los tiempos de Kennedy, en donde las fuerzas de seguridad controlan a su población mediante la violencia, es decir, haciéndole la guerra a su propia población. Es por esta razón que el gobierno y partidos de gobierno tachan de opositores comunistas a campesinos organizados, estudiantes, líderes sindicales, activistas de derechos humanos, intelectuales independientes, candidatos políticos y cualquier cosa que represente algún peligro para su gobernabilidad. Y aún los que no vemos ni en la izquierda, ni en el supuesto centro, ni en la derecha política de esta republiqueta, una alternativa viable para la nación, nos tachan de guerrilleros comunistas. Todo lo que represente un pensamiento libre debe ser reprimido en el país. En 1962, el gobierno de Kennedy cambió la misión del ejército latinoamericano, que pasó de ocuparse de la defensa hemisférica a la seguridad interna. Seguridad interna significa guerra contra la población. La doctrina de la seguridad interna implicaba que había que disciplinar, despolitizar, marginar, reprimir a la masa de la población con el objetivo de favorecer los intereses de grupos elitistas. El director de la contrainsurgencia durante los años de Kennedy, Charles Michelin, apuntó que el efecto de esta doctrina era convertir al ejército latinoamericano en algo que se asemejara a las tropas de las SS de Himmler. Porque estos intelectuales de la ingeniería social siguen al pie de la letra los decálogos de la Escuela de las Américas y su actualización de los manuales de contrainsurgencia, en donde se consigna que es necesario mantener una población polarizada y orquestar actos de terror, muy probablemente para acentuar más esa división para legitimar un gobierno surgido del fraude. Entonces, la política colombiana está basada en el clientelismo, o sea, en los favores.
Pero en los últimos años ha habido una variante todavía más dañina y más dramática. O sea, como quien dice, ustedes, grandes capitalistas, pongan el presidente de su país, listo, lo pagan de contado. Yo le digo a un personaje que pone presidente y no tiene ni un voto, igual que el suyo, Luis Carlos Damiento Angulo. Tiene fiscal de bolsillo, con eso le digo todo. Entonces, querer uno. Que uno elige. No, eso es una ingenuidad. Y lanzar una ofensiva contra el inconformismo social, desatado por la negligencia del Estado, la avaricia de sus financiadores y la corrupción generalizada en nuestro país. Lastimosamente, las instituciones castrenses se han convertido en instituciones que bajo sus escudos, los peores zampones de este país ejercen la represión contra sus gobernados. Lo que antes solo llegaba a través de fotos, y muchas veces tras varios días de haber ocurrido, ahora, servidos de las redes sociales, se puede verificar en tiempo real, comprobando el actuar violento de los agentes del Estado contra la población civil indefensa. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! Actuar violento que tiene como telón de fondo una sofisticada trama de criminalización de la protesta social que ha llegado a límites extremos. Y ya cuando esto sucede, se abren las puertas para todo tipo de violencias e impunidades. Y al mismo tiempo, se cierran las posibilidades de construcción de paz estable y duradera. Pues quieras o no, la violencia estatal da lugar a múltiples reacciones. Matarnos, acribillarnos y una lucha desigual. Nosotros estamos cansados en el campo, trabajar como bueyes y viejos y tener que protestar ante un gobierno oligarca, un gobierno atarbán que aprovecha la debilidad de las capacidades de fuerzas porque no tenemos armas en la mano. Tuviéramos armas, estuviéramos combatiendo con ellos. Tuviéramos armas, estuviéramos combatiendo con ellos. Dicha estrategia estatal de brutalidad policial hace parte de las modalidades de guerra psicológica para generar miedo colectivo, tortura cotidiana y terror individual y comunitario a través de las distintas expresiones instaladas en el interior de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Las instituciones de este país ya no representan una defensa para el ciudadano. Son la protección de los ineptos gobernantes de esta republiqueta, para que ellos se afiancen en su corrupto poder y sometan a la población que clama un mejor tratamiento por parte del Estado, al cual se sigue manteniendo con sus tributos. Esta es la realidad de un Estado que ha colocado como objetivo militar a los que alzan su voz en contra de las injusticias, y para ello utilizan la mentira y el engaño para lograr sus objetivos. Que no respeta a ancianos, niños, mujeres ni a nadie. Ya no se trata de sofocar una marcha. Pareciese que se tratase de causar el mayor daño posible a toda la población, sin discriminar quién está en la protesta y quién no. Con la excusa de que son unos encapuchados revoltosos que nunca se logran identificar. Sí. Buenas tardes, amigo. Disculpa una preguntita, ¿vos sos policía? Estamos haciendo una pregunta, viejo. ¿Usted es policía? ¿Usted es policía? ¿Usted es policía? ¿Usted es policía? ¿Usted es policía, viejo? Identifíquese. Bueno pues, huevón. Bueno pues. Es infiltrado.
Es infiltrado. Él está atacando, nosotros le estamos preguntando. Por favor, que se identifique, por favor. Agente, estoy haciendo una denuncia, nos está atacando. Que se identifique, por favor. Que se identifique. Desde que empezaron las movilizaciones. Por favor, identifíquese. No se identifica. Agente, por favor, que se identifique. No sabemos quién es y nos está atacando. Policía, pídale identificación a los infiltrados. Que se identifique. Ya los grabamos también. Identifíquese. ¿Por qué se tapa la cara? Identifíquese. Identifíquese. ¿Por qué te tapas la cara? Identifíquese, que se identifique. Es un saboteador infiltrado. Por favor, que se identifique que está atacando a los derechos humanos. Están atacando a los derechos humanos. Que se identifique. Que se identifique, no que lo saque. No, que se identifique. Agente, ¿por qué no lo identifica? Estamos denunciando que está atacando a derechos humanos, agente. Que se identifique. Son los que incitan los actos vandálicos. Pues aquí tienen la imagen de unos de esos capuchos que causan estragos en nuestra ciudad. En medio de esta podredumbre que se desprende de las mismas cloacas del Estado, también quisiéramos destacar que la comunidad ya no come cuento y comienza a organizarse para luchar por sus intereses. Los hijos de ustedes, Uribe les dice a ustedes la patria, les dicen los soldados de la patria, pero lo que hace es aprovecharse de ustedes, usarlos. Los hijos de Uribe no fueron al ejército. Entonces paga a pobres para que se aprovechen de otros pobres y estos muchachos, repito, defienden la educación para los hijos de ustedes. Triste destino es de los militares. Y miren cómo vienen a invadir los barrios que supuestamente, entre comillas, no tienen nada que ver. Y los habitantes, todo el mundo les está diciendo que apoya a los muchachos. Colombiano, organízate y actúa ante este Estado terrorista. Defiende tus derechos.